Buenos días, ¿cómo están? Internet of Things, consumidores y mercados exponenciales. ¿Quién escuchó el término Internet of Things y sabe lo que significa? Levanten la mano, a ver, vamos, anímense. ¿Saben lo que significa? Bueno, excelente, muy bien. Con Internet of Things podemos reducir costos de procesos operativos, podemos optimizar recursos, podemos mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y podemos salvar vidas. Lo que les quiero mostrar en los próximos 30 minutos son algunas aplicaciones de IoT que desarrollamos para distintas industrias en Argentina y en la región. ¿Qué es IoT? Bueno, fundamentalmente es un sistema de elementos. El primero de ellos es este que tenemos acá. Es una placa electrónica y como ingeniero electrónico voy a tratar de ser lo más simple posible en la explicación. Es una placa que tiene un sensor, es decir, un transductor que transforma la información del medio, cualquier magnitud, el pH del agua, la temperatura de una sala, el nivel de partículas orgánicas que hay en un ambiente, en impulsos eléctricos. Por otro lado, tenemos un microcontrolador que toma esa información, que es esto que está acá, la procesa, la filtra y la manda a la nube a través de distintos métodos, a través de distintas redes de comunicaciones. La red más habitual es la red pública de telefonía celular. Entonces tiene un módem, esta placa, no sé si se llega a ver acá, tiene un módem que transmite la información a la red. Hay muchos tipos de redes. Hay redes públicas, como la red celular, LTE, que es la que ustedes tienen en sus teléfonos, pero también hay redes específicas para IoT, como Sigfox y LoRa. Son redes que consumen muy poca energía para funcionar, entonces la batería dura más, y el tiempo de latencia es bajo, entonces podemos tener datos casi en tiempo real. Entonces, con esto en mente, tomamos la información, la traducimos, la mandamos a la nube, la enviamos a un data center y luego la procesamos y creamos tableros de comando. Entonces, durante la presentación, les voy a mostrar 2 o 3 tableros que hicimos con demos para distintos clientes y ustedes puedan ver IoT aplicado en logística, en oil and gas, en retail y demás. Entonces, comencemos con el primero de los ejemplos. Visual Recognition. Hoy en día podemos sacar una foto. Esto es en un restaurante, si mal no recuerdo, en Lima, en Perú. Sacamos una foto, estábamos almorzando. Ahí hay 3 personas. Ya nos tira el rango de edad, nos tira el género y fíjense que nos tira que hay una latita de gaseosa acá y nos saca la marca de esa latita de gaseosa. Entonces, ¿vieron los Amazon Go, estos locales que todavía son demo en Estados Unidos o son beta, son pruebas? Bueno, cuando ustedes van y, digamos, la experiencia de compra es van, agarran cualquier cosa que esté en las góndolas, lo ponen en el carrito, pasan por la caja directamente y ya les cobraron en su cuenta de Amazon lo que ustedes compraron, sin tener que hacer ningún proceso ni interactuar con ningún empleado. Esto utiliza cámaras ubicadas estratégicamente en distintos lugares de esta tienda. Toma la foto de lo que ustedes agarraron, la latita de gaseosa light de más de tantos mililitros y automáticamente se las cobra. Todo ello se hace con procesamiento de imágenes. Con esto podemos estudiar además el Customer Journey, es decir, el viaje que hace ese cliente dentro de la tienda. ¿De qué manera? Utilizando algo que tenemos todos, que son teléfonos celulares. Entonces, lo que hacemos con esto es, y mediante la señal que emiten todos los teléfonos celulares, es localizar a las personas, por ejemplo, a todos ustedes en esta sala podríamos localizarlos, saber dónde están, saber cuánto tiempo estuvieron en una góndola determinada, saber, por ejemplo, si estuvieron frente a la góndola de las mermeladas en el Amazon Go, y si agarraron la mermelada efectivamente o no, y estudiar con reconocimiento facial cuál fue su emoción, por qué la dejaron, o intuir por qué la dejaron, esa mermelada o por qué la terminaron comprando. Entonces, con IoT podemos obtener información del mundo real, procesarla y obtener datos que después son valiosos para tomar distintas decisiones. En este caso sería, posicionar la góndola en otro lugar o poner determinada marca en un lugar superior y otra por debajo y así sucesivamente. ¿Conocen cadenas de supermercados? Ellos venden los espacios de góndola a las marcas. ¿En base a qué? En base a el lugar donde pasa la gente. Porque cuanta más cantidad de gente pase o cuanto más tiempo esté esa persona expuesto a ese producto, es más probable que lo compre. Y también tenemos lo que es compra compulsiva. Muchas veces compramos lo que no necesitamos. Y en eso IKEA, la cadena sueca,
es experta. ¿Les pasó ir a IKEA alguna vez y tener que empezar a caminar por un laberinto? Y por ahí lo que ustedes querían comprar estaba a 300, 400 metros de distancia de ese laberinto. Lo que sucedió en el medio es que muy posiblemente terminaron comprando cosas que no necesitaban. Recién Mariana, cuando me presentó, les contó que yo hice un intercambio en KTH, una universidad de Estocolmo, perdón. En Estocolmo está una ciudad que se llama Kungens Kurva. Ahí está el IKEA más grande del mundo. Entonces, mi tesis fue justamente sobre la experiencia de los usuarios en IKEA. Créanme que nada está librado al azar. Es decir, el camino que hacemos, por dónde pasamos, el producto que compramos, de alguna manera está influenciado por alguien que tomó la decisión de ponerlo en ese lugar. Y eso se estudia con un mapa de calor. Por dónde pasa la gente, por dónde está más tiempo y qué sectores se ignora completamente. Entonces lo que hicimos para este evento es una pequeña demo, que ahora les voy a mostrar. Miguel, si querés poner la primera demo. En este caso tomamos las señales de sus celulares, mientras ustedes entraban, tomaban un café y demás. Todos los celulares, no se asusten con esto, pero todos los celulares emiten una señal de Wi-Fi cada 400 milisegundos, cada un tiempo muy corto. Tomamos esa señal de Wi-Fi y podemos saber la marca del celular que ustedes tienen. Es decir, no sabemos quiénes son ustedes, pero sí sabemos que tienen un celular, qué marca es y cuánto tiempo ese celular, por ejemplo, estuvo en cada stand. Cuánto tiempo estuvo en el stand de Globan, cuánto en la Universidad de San Andrés, cuánto en el stand de SmartMinds, cuánto tiempo estuvieron en la mesa de Coffee Break y demás. Todo eso lo podemos saber con un mapa de calor. Y además podemos saber cuántas personas promedio tenemos por hora, cuántas personas totales tenemos. Entonces, los locales comerciales, por ejemplo, se evalúan en base a la cantidad de gente que pasa por la vereda. Con estos sistemas podemos contar gente muy fácilmente. En realidad podemos contar dispositivos móviles, pero generalmente tenemos uno cada uno, entonces contamos qué marca usa, podemos segmentar un poco los clientes y demás. Entonces es muy útil para retail, puntos de venta, eventos y demás. Volvemos a la presentación, Miguel. Acá hay un mapa de calor clásico, donde obviamente los puntos rojos o las zonas rojas delimitan los sectores donde hubo mayor concentración de gente, es decir, donde la gente permaneció mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y obviamente eso se va enfriando. Después vamos a hacer un ejemplo de logística y transporte con camiones. Se va enfriando en las zonas más naranja, anaranjado, amarillo, verde, azul y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no solo para retail, sino también para sistemas de rastreo y monitoreo, podemos saber, digamos, o delimitar áreas por donde pasó un determinado vehículo, un camión, un asset, un activo, etcétera, etcétera. Contaminación del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los habitantes de ciudades en América Latina está expuesto a niveles de contaminación mayores al límite recomendado. La ciudad más contaminada de América Latina, como saben, es Ciudad de México. Después le sigue Lima y Buenos Aires, por suerte, viene bastante más atrás. O sea que somos, por ahora, afortunados en respirar un aire bastante limpio. Lo que medimos, en este caso, fundamentalmente es partículas sólidas, que son las partículas que se generan por la combustión de los colectivos, de los ómnibus, ¿no? del diésel. Esas partículas tienen 2,5 micrones, se instalan en los alvéolos del pulmón y es muy difícil después que eso se vaya y se transforme en una enfermedad crónica con problemas respiratorios. Entonces nos sentimos cansados, nos puede dar asma, tosemos todo el tiempo y no sabemos por qué. Muchas veces esos fenómenos están siendo consecuencia de una polución excesiva o contaminación del aire. Es la tercera causa de muerte, en América Latina. Entonces lo que hicimos fue un dispositivo que mide en distintas ciudades niveles de contaminación. Y así podemos comparar la contaminación en Ciudad de México, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y así sucesivamente. Entonces lo ponemos en esquinas que consideramos clave y lo comparamos, estos datos, y así queremos hacer un relevamiento de acá a 10 años, por ejemplo. El gobierno de la ciudad, tengo entendido que planea cambiar todos los ómnibus que ahora son diésel a eléctricos, entonces estaría buenísimo poder ver esa evolución en la disminución de la contaminación por estas partículas sólidas. Contaminación del agua. Esta foto salió en La Nación hace bastante poco, es el río Pupío en Chile, es el producto o el resultado de
la excavación o la explotación de una mina de cobre. Entonces todos los desechos que se producen de esa mina van a este reservorio, que termina siendo un reservorio natural. Entonces lo que hacemos acá es poner sensores en el agua que mide, por ejemplo, pH, salinidad, conductividad, oxígeno disuelto, y podemos verificar si, primero, si la vida es posible en estos lugares, definitivamente no, pero además, en qué porcentaje está contaminando esa empresa. Hay algunas empresas que nos lo piden y nos dicen, no, yo quiero ser consciente con el medio ambiente, no quiero contaminar, medime, evalúame, auditame y mostrame los resultados. Y muchas veces son los gobiernos que necesitan esta información para sancionar o tomar las medidas necesarias. Entonces vimos contaminación del aire, contaminación del agua, seguridad de los trabajadores. Pues se habla mucho del triple resultado en las organizaciones, ¿no? El impacto económico, es decir, cuánto ganan los accionistas. El impacto ambiental, que lo vimos un poco con la contaminación del aire, y ser responsables también en el caso de que vertamos efluentes, de controlarlos y poder cuantificar ese nivel de contaminación. Y ahora también vamos a ver algo que tiene que ver con el impacto social, ¿no? De este triple resultado. Y esto tiene que ver con cuidar a las personas que trabajan para nosotros. En este caso desarrollamos un sensor. No piensen por ahí ustedes pueden trabajar en una oficina, en Catalinas, con vista al río. Piensen en una persona que está trabajando en Neuquén, en Vaca Muerta, en un yacimiento. Esa persona, por un lado, tiene que tener casco, tiene que tener guantes, tiene que tener anteojos de seguridad. Tenemos cámaras que detectan si tiene todos esos elementos antes de ingresar a la zona de trabajo. Si no los tiene, automáticamente salta una alarma y le dice al supervisor, mira, este operario no puede entrar en estas condiciones. Además tenemos este dispositivo. Este dispositivo que está acá se pone dentro del traje del operario y mide la calidad del aire donde está esa persona, porque a veces está ante elementos corrosivos o ante elementos que tienen ciertas sustancias tóxicas todavía en baja concentración, que la persona no se da cuenta, y le salta también una alarma al supervisor y le dice, saca a esa persona inmediatamente de ahí porque puede tener consecuencias graves en poco tiempo. Y además tiene un acelerómetro. Un acelerómetro es lo que mide el nivel de aceleración, ¿no? Entonces, si la persona se cae, automáticamente lo detectamos, salta una alarma y si está caída más de 20 segundos, tiene que ir una persona a rescatarlo. Puede estar desmayado, se puede haber golpeado, puede pasar cualquier cosa y por algo está en el piso. Imagínense una mina en Chile con 4 niveles de profundidad. Es muy difícil darse cuenta que un operario se cayó hasta que son las 5 de la tarde, salen todos y ahí te das cuenta que falta uno. Entonces, con este tipo de monitoreo, en 20 segundos sabés que tenés una persona caída y que dónde está y la podés rescatar. Transporte público. Transporte público y logística, en realidad. Este es un proyecto, en realidad, que desarrollamos para Cuenca, una ciudad en Ecuador, donde en las bicicletas públicas de la ciudad, de hecho todavía no estaban las bicicletas de acá del gobierno de la ciudad, pusimos rastreadores, trackers, ¿no? El rastreador, ¿se acuerdan la placa que vimos al principio? Era un dispositivo que tomaba datos, en este caso era un GPS, que tomaba velocidad, latitud, longitud y altitud. Y por otro lado también tenía un acelerómetro que detectaba si la persona estaba andando, si había frenado, si se había golpeado, si había caído, si había tenido un accidente y demás. Y por otro lado, las bicicletas tenían debajo del asiento 3 botones. Uno para emergencia médica, otro para emergencia mecánica y el tercero era para una emergencia policial, ¿no? Si era víctima de un delito o lo que fuese, o había visto algo fuera de lugar, cualquiera de esos 3 botones que tocase, automáticamente saltaba una alarma en la central de monitoreo y alguien podía acudir en su ayuda. Entonces, de alguna manera, con IoT también podemos salvar vidas, cuidar la salud o la integridad de los ciudadanos y fundamentalmente de los trabajadores. Había un dato en el slide anterior que no se los comenté, 600.000 personas por año en Argentina sufren accidentes de trabajo. De esas 600.000, un porcentaje pide licencia, otro porcentaje queda invalidado por cierta cantidad de meses. Y eso es un costo para la empresa, ¿no? Un costo para la aseguradora, tenés una persona lastimada, no está bueno para nadie. Con estas herramientas tratamos de mitigar o de minimizar esos riesgos. Spotibikes es el nombre comercial que le dimos a este transmisor que se instala dentro de la bicicleta. Y fíjense que lo que hace es utiliza la red LoRa de comunicaciones. Yo al principio les hablé de
3 o 4 tecnologías: LTE, Sigfox, LoRa, Wi-Fi, eventualmente con sus celus, pero LoRa es una red pensada específicamente para IoT. El problema de IoT hace 5 o 10 años era la duración de las baterías, te duraban horas, después empezaron a durar días. Ahora con LoRa vos transmitís cuando tenés un evento significativo que reportar. Por ejemplo, el operario se cayó. O, por ejemplo, la bicicleta está detenida, y cuando está detenida es porque alguien ya se bajó de esa bicicleta, ¿no? Si está más de un minuto quieta, digamos. No está en un semáforo, sino que ya dejó la bicicleta. Entonces, en ese caso, transmitimos. Y de esta manera logramos que las baterías en este tipo de dispositivos duren hasta 10 años. Entonces, entre que los componentes se hicieron cada vez más pequeños y las baterías más eficientes, y bajaron, por supuesto, los costos, la industria está logrando que el IoT permee distintas capas que antes eran impensadas, por costos, por disponibilidad, por tamaños, etcétera, etcétera. La próxima demo tiene que ver con logística y toca, en parte, el tema del agro. Para agronegocios desarrollamos un dispositivo que mide distintos parámetros. Habitualmente, ¿qué es lo que hacen los productores, los más, tecnificados? Toman imágenes satelitales de sus cultivos, de su finca, o toman imágenes con drones. Procesan esas imágenes y calculan índice verde, estrés hídrico, un montón de parámetros de las plantas y de sus cultivos, ya sea soja, maíz, trigo, girasol, vid, etc. Y después toman decisiones para ser más eficientes y ganar competitividad. Lo que hicimos en este caso fue un sensor que se entierra y mide el nivel de humedad que tiene la raíz de la planta. Entonces, por ejemplo, en Mendoza, que es una provincia que está permanentemente en estrés hídrico, cada litro de agua que yo riego de más, se lo estoy sacando al productor vecino, se lo estoy sacando a la comunidad. Entonces, con esto, el productor sabe exactamente cuánto regar. La raíz de la vid llega aproximadamente a 40 centímetros. Si estoy regando 10 centímetros, estoy regando poco. Si estoy regando 60, estoy regando de más. Entonces, todo eso se estudia y se le dice exactamente cuánto tiene que regar para cada tipo de cultivo. Y por supuesto depende, entre otras cosas, del nivel de compactación del suelo. Entonces se estudia la compactación, la conductividad, el pH, y ahí se sabe cuánto tiene que regar. Otra aplicación es medir variables medioambientales, es decir, medir, por ejemplo, el nivel de presión atmosférica, medir temperatura, humedad, velocidad del viento y demás parámetros de la atmósfera. Tomamos toda esa información, la ponemos en una ecuación en la nube, en este caso usamos IBM Watson, y Watson es una herramienta predictiva. Entonces nos dice, en determinada cantidad de tiempo, por ejemplo en 4 horas, tenés cierta probabilidad de que caiga una helada o cierta probabilidad de que caiga granizo. ¿Qué es lo que pasa? Los productores de vid intentan dejar la cosecha, extenderla lo más posible para que la uva tenga más azúcares. Entonces, corren el riesgo de que en la temporada de cosecha les caiga un granizo y pierden toda su producción, o gran parte de su producción. Entonces, con esto, somos mucho más asertivos en decirles, mirá, dentro de 24 horas tenés un 84% de probabilidades de que caiga una helada significativa, o de que caiga un granizo. Entonces, la persona tiene la herramienta para decir si se arriesga con ese 16% que tiene de posibilidades de que no suceda, o si cosecha todo antes. Entonces son herramientas que le permiten diferenciarse de sus competidores y de nuevo ganar competitividad y minimizar el riesgo. Transporte y logística. Migue, si querés poner la demo de logística. Este es un loop que va pasando de un tablero. Esto es un tablero de comando. IoT, yo les dije que tenía una secuencia de sistemas concatenados. El dispositivo electrónico, el medio de transporte, que puede ser red celular, Sigfox o LoRa, por dónde viaja esa información, y la nube. Esto es lo que va a ver el cliente final. Todo lo demás no le importa, a él no le interesa lo que hayas diseñado, si consume poca energía, el medio de transporte, a él le interesa que le cueste barato y que le muestres los KPIs de su industria. Entonces ahí trabajamos con consultores que conozcan la industria de petróleo, que conozcan la industria de efluentes y nos digan, mira, a esta industria le duele acá. Vos mostrale estos 6, 7, 8 indicadores y él con esto puede saber la performance de su negocio y puede saber dónde tiene que mejorar, dónde tiene un cuello de botella. En su planta, qué máquina está trabajando más lento y le está
parando la producción o alentizando la producción. Entonces, esta es una empresa de transporte transnacional, es una empresa paraguaya que transporta carga hacia Argentina. Entonces, lo que hicimos acá fue, de nuevo, el mismo sistema GPS de las bicicletas. En este caso nos asociamos con compañías celulares de distintos países, de Paraguay, de Uruguay y de Argentina. ¿Por qué? Porque el camión puede estar viajando por cualquier país y nosotros necesitamos conectarnos a la nube para poder mandar esa información. Entonces, fíjense que acá le estamos mostrando al operario en el centro de control por dónde pasó el camión. Fíjense que tienen todo un sistema de mapa de calor. Ahí el punto rojo es el centro de distribución, por eso estaban todos los camiones agrupados. A medida que se empiezan a desplazar, si no eligen la ruta óptima que les recomienda el sistema, automáticamente salta una alarma también, por qué se desvió, cuánto tiempo se desvió y demás. Podemos ver las horas que condujo por día. Por sindicato, obviamente hay una cantidad de horas que puede manejar, pero por seguridad también no puede estar 14 horas manejando el camión. Entonces sabemos cuántas horas manejó, dónde cargó nafta, dónde paró a dormir, cuántas horas durmió. Sabemos qué tipo de combustible cargó, porque a veces cargan el combustible más barato y eso no le hace bien al camión. Bueno, por supuesto sabemos dónde pasó y demás. Entonces, con toda esta información, fíjense que son 70 camiones transmitiendo información cada 10 minutos. Eso es un cúmulo, una base de datos enorme que si no la procesásemos y mostrásemos en gráficos fáciles de interpretar, sería muy complicado para cualquier persona que lo quiera entender y que quiera tomar una acción correctiva con respecto a esto. Entonces, fundamentalmente, y ya para terminar, con IoT podemos mejorar prácticamente cualquier proceso productivo, independientemente del vertical donde ustedes estén enfocados, ya sea agro, ya sea una aplicación industrial, ya sea oil and gas, logística, distribución, retail, ya sea que estén en la industria del entretenimiento, eventos y demás. Con sensores ustedes pueden monitorear el mundo real y tomar decisiones más asertivas. Miguel, si querés volvemos. Gracias. Bien, les dejo mi mail. Tenemos algunas de estas demos aquí expuestas para que ustedes las puedan probar, puedan jugar con ellas, puedan entender un poquito más. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias.